Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra primera conferencia. Como bien sabéis, estamos aquí celebrando el 10º aniversario de la llegada del Cristo del Perdón a Chiclana. Es una efeméride un poco cortita, pero no hay que dejar pasar sin tener en cuenta que son 10 años ya los que lleva el Cristo aquí en Chiclana, ¿no? Y este año, pues, una coincidencia muy justa de que la bendición se realizó el día 15 de marzo y coincidimos los actos para cerrar con el Vía Crucis el mismo día 15 de marzo. No me alargo más y dejo que Víctor presente a nuestra ponente. Hola, buenas tardes. Permitidme que en primer lugar le dé las gracias a Silvia por querer acompañarnos en esta charla que hemos empezado hoy y que se continuarán mañana y, como ha dicho nuestro hermano mayor, finalizarán el sábado con el Vía Crucis. Silvia es natural de Puerto Santa María, es licenciada en Geografía e Historia en la sección de Historia Antigua y Medieval por la Universidad de Sevilla y doctora en Historia por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Geografía. Víctor, me has degradado. ¿Eh? Me has degradado. Soy catedrática. Catedrática, perdón. Que me ha costado mucho trabajo, Víctor. A ver, que yo fuera del ámbito académico, ser catedrático no sirve para nada. Ya, bueno, pero me ha costado mi trabajo. En la actualidad es catedrática del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Su tesis doctoral, leída el 31 de octubre de 2001 y titulada Iglesia y Sociedad en Sevilla en la Baja Edad Media, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Ha realizado cursos en el University College de Londres, en la Universidad de Sheffield, en la Torre do Tombo de Lisboa y ha desarrollado tareas investigadoras en Oporto, en el Archivo Histórico Capitular de Sevilla y en la Biblioteca Capitular Colombina. Autora de una extensísima lista de publicaciones científicas, más de 90, entre libros, revistas, ponencias en congresos, etc., en las cuales realiza una muy interesante labor de divulgación. Entre estas podemos citar algunas relacionadas con la religiosidad popular. En el 2002 publicó con el título 119 reglas de hermandades y cofradías andaluzas, que luego fueron ampliadas en el 2017 hasta 122 reglas, referentes todas ellas al periodo comprendido entre los siglos XIV y XVII y que recoge un extenso trabajo documental y participativo de los autores que profundizan en la historia de la Iglesia y de la religiosidad popular durante estos 4 siglos. En el 2005 publicó La mujer en la Sevilla de finales de la Edad Media, con el subtítulo Solteras, casadas y vírgenes consagradas, que fue galardonada con el Premio de Historia del Ateneo de Sevilla, donde analiza las distintas opciones vitales ofrecidas a las mujeres sevillanas de finales de la Edad Media e inicios de la modernidad. También en ese mismo año, en el 2005, publicó Los laicos en la Sevilla bajo medieval, donde nos presenta cómo vivían los sevillanos de fines del medievo la religiosidad cristiana. En el año 2012 se publica La religiosidad sevillana, participando en la autoría de este libro homenaje al que fue su profesor José Sánchez Herrero, catedrático de Historia Medieval. Por último, una breve reseña, como acabo de decir, en el año 2022 se publicó Mujeres y Hermandades, la feminización del mundo cofrade. Por el título ya podemos imaginarnos el contenido del mismo, y en el cual Silvia y Alberto Ruiz Verdejo, coautor del mismo, hacen un histórico repaso de más de 400 años en el papel de la mujer en las hermandades y cofradías, que no ha sido nada fácil para ella. En las nuevas hermandades y cofradías la mentalidad es otra, pero aún quedan ciertos clics en cofradías históricas cuya tradición no tiene nada de tradicional.
Según sus autores, en este libro lo que se viene a romper es el, entrecomillado, esto siempre ha sido así, utilizado para hacer valer unos criterios discriminatorios por aquellos que se oponen a que la mujer acceda a las cofradías en igualdad de derechos. Sin más preámbulo y deseando que la conferencia sea del agrado de todos ustedes, le doy la palabra a la ponente, doña Silvia. Muchas gracias, Víctor. Pues yo también tengo que comenzar mi ponencia dando las gracias a la Hermandad del Cristo del Perdón de Chiclana por haberme invitado a estar hoy aquí con ustedes. Y además de la presentación que me ha hecho Víctor, pues él es el agente, el responsable de que yo esté hoy aquí. Esta es una conferencia que lleva, no la conferencia, sino que yo esté aquí lleva fraguándose muchos años, porque yo iba a venir cuando todavía erais asociación. Lo que pasa es que distintos avatares del destino, pues no lo hicieron posible y bueno, estoy aquí. Si queréis otro año vengo y os doy la conferencia de Mujeres y Hermandades, donde digo muchas cosas que creo que son importantes. En Cádiz hablar de Mujeres y Hermandades es sencillo, pero hablar en Sevilla de Mujeres y Hermandades es muy complicado. Pero yo hablo donde haya que hablar de Mujeres y Hermandades porque creo que es un tema necesario y es una asignatura pendiente que tienen las hermandades. Bueno, pues yo voy a hablaros de un tema que no se trata mucho. De hecho, el libro al que Víctor ha hecho referencia sobre los laicos de la Sevilla bajo medieval, pues lleva como título Sus devociones y cofradías. A ver, todos los libros que yo he publicado no me suponen ningún tipo de ingreso porque los profesores de universidad, excepto algunos que son muy estratégicos, pues renunciamos a los derechos de autor cuando nos publican los libros. Pero ese libro estaba llamado a ser, como usan una expresión que se usa mucho en Jerez, ay, ahora no me sale. Algo muy grande, algo muy importante, iba a usar una expresión coloquial, pero ahora no me sale. Porque claro, se habla de cofradía. Pues no, el libro no se conoce en Sevilla apenas. ¿Por qué? Porque no interesan las cofradías bajo medievales. Porque estas cofradías no tienen imágenes. Y las que tienen las vamos a ver a lo largo de la conferencia. La palabra era puntazo, que no me salía. Estas cofradías procesionan de forma muy sencilla, muy austera, como vamos a ver en la segunda parte de la conferencia. Pero yo creo que hay que empezar por el principio. Siempre hay que empezar por el principio, entonces tenemos que conocer cómo eran esas cofradías de los siglos XV y primera mitad del siglo XVI, incluso algunas se prolongan hasta finales del siglo XVI porque las reformas de Trento, que son las que realmente traen el barroco a la cristiandad, pues en lo que es el arzobispado de Sevilla y diócesis de Cádiz, pues no empiezan a irradiarse hasta el año 1604 que el arzobispo Niño de Guevara convoca un sínodo para implantarla. Y yo creo que estas cofradías tienen una forma de funcionar, que es de la que yo voy a hablar, que puede ser muy inspiradora para las cofradías de hoy, porque vamos a ver que tienen mucho de hermandad y muy poco de cofradía. Y yo no lo veré, pero yo estoy convencida de que si las hermandades no se plantean cada vez más el ser hermandades y no tanto cofradía, cuando hablo de cofradía es la asociación que está, o la institución que tiene como una de sus actividades fundamentales los actos litúrgicos externos, las procesiones. Yo creo que si las hermandades no se plantean esto, en cuanto pase la moda, nos vamos a quedar sin hermanos y sin hermanas. Porque la juventud cada vez está más desapegada de casi todo. Yo que doy clase a jóvenes entre 18 y 23 años, yo los llevo pulsando desde el año 99 y cada vez están más desapegados. Si las hermandades no le ofrecen algo a sus hermanos para que estén, puede que en un momento dado, que digo que yo no lo veré, puede que ya no estén. Entonces habría que planteárselo seriamente. Pero bueno, vamos a empezar con la conferencia. El marco temporal en el que yo me voy a mover pues es desde mediados del siglo XV hasta la primera mitad del XVI y la primera mitad de la segunda mitad del XVI, valga la redundancia. Voy a poner muchas imágenes de crucificados porque las primeras hermandades que procesionan son de crucificados. No hay hermandades que rindan culto a un nazareno,
ni evidentemente a un Cristo de la borriquita, sino son los crucificados los primeros que procesionan. Vamos a empezar destripando cómo eran estas cofradías de la Baja Edad Media. Vamos a empezar por la Junta de Gobierno, que es un término que no existe en la época, es un término que le doy yo. En esa época, mirad lo simple que es la estructura de la Junta de Gobierno. Tienen un alcalde o dos, los diputados son variados, un escribano, un mayordomo y un prioste. Este es el esquema más completo, que tienen las cofradías más desarrolladas. Porque yo toda la información que voy a daros en esta primera parte la saco de los protocolos notariales. Los protocolos notariales son los libros que tienen los notarios, de donde sacan las copias que luego se le dan a los particulares. Si ustedes han suscrito una hipoteca o han hecho un testamento o han comprado una casa, ustedes lo que tienen en su casa es una copia. Lo que vale, el verdadero documento es el del libro del protocolo. Y eso se nos ha conservado. No se nos han conservado todo, pero sí se nos han conservado bastante, tanto para Sevilla como para Jerez. En Cádiz el problema fue Francis Drake, que le metió un petardazo a la ciudad y los protocolos salieron ardiendo, con lo cual en Cádiz no se puede estudiar hasta la segunda mitad del 16, los protocolos de Cádiz. Pero también encuentro muchas juntas de gobierno que yo reconstruyo con los protocolos notariales que solo tienen 3 miembros. Esto nos está indicando o bien que hay un vacío documental, que se me han perdido protocolos en los que aparecen otros cargos, o bien que se trata de cofradías que por el hecho de tener una poca trayectoria tienen unas juntas de gobierno muy simples. ¿Cuántos hermanos hay aquí hoy y hermanas del Cristo del Perdón? Todos. Menos el párroco. Todavía está a tiempo. ¿Os acordáis cuando erais agrupación? ¿Os acordáis cuando empezasteis? ¿Teníais una estructura perfectamente delimitada de quién era el hermano mayor, quién era ese? ¿A qué no? Pues esto pasaba en el siglo XV exactamente igual. Entonces, barajo esa doble posibilidad, o bien que no tengo todos los datos, o bien que son cofradías que acaban de empezar y que no necesitan más miembros en su junta de gobierno. Las funciones que realizan estos cargos, pues no las puedo determinar en muchos casos, porque simplemente aparece el nombre de la persona, el cargo de la junta de gobierno y a continuación el desarrollo del negocio que está llevando a cabo ante el notario. Aparece un cargo, pero realmente no es un cargo, esta es una persona contratada, que es el muñidor, porque en los libros de protocolo también están las reuniones de cabildo. Yo las llamo reuniones de cabildo, ellos no las llaman todavía reuniones de cabildo, y los oficiales eran convocados por ese muñidor, convocado en el sentido de que iba casa por casa, no había internet, no había correo postal, el pregonero de la ciudad tenía otras tareas, entonces iba a las casas de los oficiales comunicándole que tal día a tal hora pues había una reunión o cabildo. Del cargo que más información tengo es del prioste, que además es el cargo que aparece en toda la junta, las que son más completas y las que son menos incompletas. El prioste, su etimología nos está diciendo que es la persona más importante, viene de praepositum, que es el que está en primer lugar, el prior o el que está en primer lugar. Los priostes se ocupaban de todos los negocios de las cofradías. Están presentes en todos los negocios que las cofradías realizan ante el notario. De hecho, algunas veces se ven tan sobrepasados de responsabilidades que nombran a procuradores para que lleven a cabo esos negocios, porque no tiene capacidad para ellos. Pero la cofradía tiene plena confianza en ese prioste, porque en todos los documentos se dice y la cofradía da por firme y valedero lo que hace el prioste. Pero hay una designación que a mí me llamó mucho la atención, porque hay algunos priostes que aparecen denominados como prioste e cofrade. Ahora tenemos claro que los miembros de la Junta de Gobierno son hermanos o son hermanas, pero si me está diciendo que es prioste e cofrade es porque hay priostes que no son cofrades. Es decir, que hay cofradías que contratan a una persona como prioste para que le lleve a cabo una serie de negocios, pero no tiene por qué ser cofrade. Si no, esta denominación sería absurda, no tendría ningún sentido. Otra cuestión que me planteé era la del número de oficiales, pero tampoco hay una regularidad. Esto nos está hablando de que las cofradías se están haciendo.
Voy a hablar mucho de una cofradía, que es la cofradía de la sangre, porque es una de las más desarrolladas y además es la primera devoción penitencial que hay a Cristo. Luego se sumará la de la Veracruz. Pues en el caso de la sangre, ella tiene a veces 2 priostes, 2 alcaldes, los diputados, el número varía de un año a otro, incluso dentro del mismo año también varía, y los que sí son fijos con una persona es el escribano y el mayordomo. La única función donde se requería una formación concreta es la de escribano, porque obviamente el escribano tenía que saber escribir. Yo tengo que recurrir a los protocolos notariales porque es cierto que estos escribanos levantarían actas, llevarían libros de hermanos, llevarían todo, pero esa documentación se custodiaba por las propias cofradías en las arcas, porque las reglas nos dicen y habrá un arca con 3 llaves donde se custodiará la documentación, pero esas arcas las cofradías no la han conservado. A lo largo del tiempo han tirado la documentación medieval. Con lo cual, si ustedes quieren, si se van a Sevilla y quieren estudiar las cofradías en esta época de las que yo les estoy hablando, van a perder el tiempo porque no han conservado nada, han tirado la documentación. Pero para que vean ustedes la irregularidad que hay en esta Junta de Gobierno, que en marzo de 1502 la Cofradía de la Sangre tuvo 3 alcaldes. Insisto, esto se está fraguando y cuando algo se está fraguando no hay ningún esquema definido, sino que las cosas van surgiendo según se van necesitando. Esta cofradía, que fue muy rica, ahora lo vamos a ver en el apartado de la economía, pues tenía un cargo que no tenía ninguna de las demás, que es el del visitador de propiedades. Tenía tantas casas, tantos créditos, tantas tierras, incluso tenía instalaciones artesanales. Luego vamos a ver una que había un cargo expreso en la Junta de Gobierno que se encargaba de supervisar el buen estado de todas estas propiedades. Eso es otra diferencia de estas cofradías con respecto a las actuales. Son instituciones de poder desde el punto de vista económico. Otro tema que me planteé era el de las elecciones, porque es cierto que las reglas de esta época pues dicen muy claramente que las elecciones tienen que ser anuales, en un día concreto que suele coincidir con una fiesta importante de la cofradía, pero luego cuando vamos a la documentación nos encontramos que hay una irregularidad absoluta. Porque si vamos año por año, aparecen cargos, hay gente que se multiplica en el cargo. Ven ustedes, por ejemplo, en los priostes, la cantidad de variaciones que hay años que hay 2, hay años que hay 1, incluso hay un portugués que no deja de ser un extranjero. Entonces, insisto, son tiempos de comienzo, donde todo es posible. Y de los diputados solo tengo constancia para el año 1505. En el resto de la documentación, de los documentos, pues no aparece la referencia a los diputados. Quiere decir que este cargo tenía un papel muy secundario en la cofradía. Y me interesa como profesión mucho la de escribano de letra de obra, porque nos está hablando de una especialización intelectual para esta época. Estamos hablando de principios del siglo XVI. Las reuniones, que yo las llamo cabildo, insisto, en la documentación no se llaman cabildo, sino que dice el notario, y a las 12 horas o a las 6 horas queda el reloj reunido en el hospital. Ahora vamos a ver que todas las cofradías tenían un hospital, en el hospital, siendo presente, Yo entiendo que es un cabildo, pero no se le llama así en la época. Pues la convocatoria, como digo, la hacía el prioste y luego el mullidor se encargaba de ir a la casa de los oficiales para decirles que se iba a celebrar esa reunión. Como he dicho, todas las reuniones se celebraban en el hospital de las cofradías, con lo cual yo deduzco que además de la zona destinada a la atención, luego voy a definir más en qué consiste esta atención, pues habría alguna sala donde tenían lugar las reuniones de los asuntos internos de la cofradía. Eso sí, estas reuniones, a diferencia de la actualidad, nunca tendrían lugar después del ocaso, porque para el hombre de la Edad Media la noche es el reino del diablo. Entonces no se celebran reuniones de noche, ni conferencias de noche, ni nada de noche. Cambiar a las cofradías todo lo trasladan a las 9 de la noche. Entonces yo siempre digo, hay que ver cómo han variado. Del desarrollo de los cabildos no tengo ninguna información, porque esta información estaría en ese arca que las cofradías han tirado, sino que simplemente el notario recoge el asunto para el que se reúne la Junta de Gobierno y luego a lo mejor 100 folios después en el libro de protocolo o en otro año
podemos comprobar si ese asunto tratado se llevó a efecto o no se llevó a efecto, pero no sabemos más. ¿Por qué? Porque no tenemos la documentación interna de la cofradía. También yo estudié cuál era el componente humano de estas hermandades medievales, y tengo que decir que me encuentro muchas lagunas porque no tenemos libros de hermanos, que es donde podríamos hacer el estudio profundo. Los libros de hermanos en Sevilla son todos, los primeros quiero decir, son todos de la segunda mitad del siglo XVI. Para finales del XV y principios del XVI pues no tenemos nada. Pero los resultados en esos porcentajes pues no varían de lo que sucede en otras ciudades. Hay muy poca presencia del sector primario, lógicamente, porque los agricultores y ganaderos no viven en la ciudad, y desplazarse hasta el centro de la misma no era como ahora. Ir desde el campo hasta la ciudad pues llevaba muchas horas o días. Entonces no hay una vinculación entre las cofradías y el mundo rural. La mayoría, como veis, son del sector secundario, la mayoría son artesanos. Y también hay una presencia mayor que la primaria, pero menor que la artesanal, en el sector terciario, que son los oficios. Existe una idea generalizada de que las cofradías medievales, estoy hablando del Reino de Castilla, también lo podemos emplear para Aragón, porque las realidades son muy diferentes según los distintos reinos medievales. Existe una idea de que las cofradías nacieron por iniciativa de una profesión, de un oficio, ¿no? Se habla incluso de gremios. Los gremios no existen en Castilla, porque Isabel la Católica, que tuvo tantos problemas con la nobleza para llegar al trono, lo quiso controlar todo. Y en ese afán de controlar, ella no permitió que en Castilla hubiera gremios, que es una institución poderosa que se da en Centro Europa, donde está unido el oficio y la cofradía. Aquí eso no existe. En Castilla, por un lado va el oficio y por otro lado va la cofradía. Sí es cierto que en algunas cofradías pues veo una mayoría de hermanos pertenecientes a una profesión, pero en algún momento, por la necesidad, esos hermanos han abierto la puerta de las cofradías a profesionales de otros sectores, con lo cual no tenemos esa cofradía de zapateros, de curtidores o de albañiles que hay en las ciudades europeas. He estado hablando con colegas de la Corona de Aragón y me dice que tampoco en la Corona de Aragón existen los gremios. Luego, es una institución centroeuropea, pero que luego no tiene su reflejo aquí en el mundo ibérico. Digo mundo ibérico porque cuando digo península ibérica, los colegas de Canarias de las Islas Baleares se me enfadan. Mundo ibérico, no península ibérica. Y vamos a entrar en uno de los aspectos que más llama la atención de las cofradías de esta época, y es su papel destacadísimo en la economía de las ciudades. De hecho, hay una correlación fácilmente apreciable entre el crecimiento económico de las ciudades y el desarrollo de las cofradías. A una ciudad más potente económicamente le corresponde un número mayor de cofradías. ¿En qué desarrollaron su actividad económica las cofradías? Pues fundamentalmente en la posesión de distintos bienes. Dentro de esos bienes ocupa un lugar muy destacado las casas. Las cofradías son propietarias de numerosas casas. Por ejemplo, la de la Sangre, que es la que nos va a servir de hilo conductor, tenía hasta 1504, luego esto se va a multiplicar muchísimo, tenía 14 casas más unas casas bodegón. Todas estas casas fueron sometidas a arrendamientos, y además arrendamientos con una característica muy concreta: son arrendamientos de 3 vidas, es decir, el contrato de arrendamiento está vigente en la vida de la persona, siempre es un hombre que hace el contrato, en la de su mujer y en la de su hijo. Con lo cual, la casa de la cofradía puede estar en manos de una familia durante más de 100 años. Esto evidentemente genera un progresivo empobrecimiento de los alquileres, pero las cofradías no tienen afán de lucro en esta época. Ellas lo que quieren es el cobro regular de unas rentas con las que sufragar sus actividades benéficas, pero no quieren ser ricas. No quieren ser ricas, entre otras cosas, porque no tienen gastos suntuarios. No tienen que invertir en imágenes, en pasos, en bordado, en música o en flores.
Ellos lo que quieren es mantener económicamente la ayuda a los hermanos, que es lo más importante en la cofradía, y la que se dispensaba en los hospitales. Las rentas, pues las rentas van conforme al desarrollo económico de la ciudad. En un principio vamos a encontrar rentas que se pagan tanto en dinero como en especie. Cuando digo especie me refiero a gallinas. Las cofradías, además, todas quieren el pago de las gallinas 8 días antes de Navidad, lo que quiere decir que en Navidad habría una fiesta especial donde las gallinas tenían un protagonismo. Yo ya que soy así muy imaginativa digo, el hospital de la cofradía están allí todas las gallinas que todo el mundo entregaba, todo lleno de gallinas. Pues todas quieren el pago antes de Navidad y el dinero. Pero conforme la economía se va desarrollando, ese pago en especie se va retirando de los contratos. Ya no quieren gallinas, ya quieren dinero. El alquiler, el precio de una renta media está en torno a los 2.000 maravedís. Para que os hagáis una idea, medio kilo de pan en esta época vale 4 maravedís. Un alquiler anual vale 2.000 maravedís. Podéis calcular cuántos kilos de medio kilo de pan se puede comprar con los 2.000 maravedís. Y además el dinero siempre se paga por trimestre. No como ahora que pagamos el alquiler mensualmente, sino que siempre se pagan por trimestre. Estudiar la implicación de las cofradías en el mercado inmobiliario nos permite de forma indirecta conocer ese mercado inmobiliario. Mira, aquí me he traído un ejemplo de las casas bodegón que la cofradía tenía en el Camino de Carmona. Un bodegón es una instalación donde se sirve vino, se sirve viandas, pero también tiene una parte destinada al hospedaje. Sería como decía mi madre, una fonda. No sé si en Chiclana se usaba ese término, una fonda. Pues era como una fonda. Que además es un término árabe de funduk, que también servía para acoger comerciantes. No sé si en Granada conocéis el funduk que está cerca de la catedral, que era un lugar para acoger a los comerciantes. Pues mirad, en 1501, claro, aquí la renta es más cara porque es una casa bodega. En 1501 la renta era de 4.200 maravedís, pero muere el señor que lo tenía arrendada y la viuda no quiere seguir con el negocio y rompe el contrato. El 24 de mayo lo arrienda por 4.500 maravedís y mete las gallinas, 4 pares de gallinas. Pero también se produce la ruptura del contrato. Y el 5 de agosto lo vuelve a arrendar por 5.000 maravedís y 15 gallinas. ¿Qué nos están diciendo estas cifras? En meses, mira lo que ha subido la renta. ¿Qué nos están diciendo estas cifras? Pues que en el mercado inmobiliario de Sevilla había mucha demanda de alquileres, es decir, había más demanda que oferta, lo que está pasando ahora. Con lo cual eso permitía subir en cuestión de meses la renta que tenían que pagar los arrendatarios. A partir de 1530, que se entra en una recesión económica, estas son las paradojas del Reino de Castilla. En 1530 las conquistas en América están muy avanzadas, ya están empezando a fluir los productos americanos, pero no tienen una repercusión en la economía de Castilla, porque por ejemplo buena parte de la plata se iba a Alemania para que Carlos V le pagara a los Fugger el préstamo que les pidió para pagar a los electores que lo nombraron emperador. Entonces la plata desembarcaba en Sevilla, pero rápidamente se iba para Alemania. Entonces en 1530 hay una recesión y nos vamos a encontrar con que las cofradías tienen en su bolsa inmobiliaria muchas casas, pero no las pueden arrendar porque no encuentran inquilino. La forma de arrendamiento, normalmente el contrato de arrendamiento se hace de manera directa entre la cofradía y la persona que quiere alquilar la casa, pero hay otro procedimiento que es el remate. Esto es cuando las cofradías quieren sacar más dinero. Y es que una cofradía le comunicaba al pregonero de la ciudad, que era la red social de la época, que iba a arrendar una casa y que el remate, que no deja de ser una subasta, se iba a producir tal día, tal hora en el hospital. Entonces las personas interesadas acudían, se encendía una candela y se pujaba. Cuando se apagaba la candela, la última persona que había pujado se quedaba con la casa. En primera instancia, las cofradías son instituciones religiosas, algunas se olvidan de eso, ¿verdad? Se olvida que eso, y de quién dependen, necesitaba la licencia del arzobispo para llevar a cabo todo este tipo de negocios, pero lo cierto es verdad que yo he encontrado muy pocas licencias arzobispales en los arrendamientos de las casas. He encontrado una de este señor que es Ruiz Fernández de Santaella. Aquí ya entramos en el mundo de las finanzas. Miren ustedes, el préstamo interés está condenado por la Iglesia, es usura.
Ganar dinero del dinero está condenado por la Iglesia, pero las cofradías y miembros del clero secular y del clero regular, pues prestaron a interés. ¿Cómo lo hicieron? Pues en la documentación, en el protocolo, se incluye una serie de cláusulas que te ocultan el interés. ¿Cómo lo hacen? Pues dice la cofradía, no sé, de los Santos Ángeles, ¿no?, que ya existía en esta época, le presta a Juan Ruiz y Zapatero 5.000 maravedís, que tiene que devolver en el plazo de 2 años. Yo sé que está prestando interés, pero no sé el interés. ¿Por qué? Porque se oculta en la cantidad total para eludir la condena de la Iglesia por usura. Otra forma de préstamo interés son lo que se llama la compra de renta. La compra de renta es un crédito hipotecario, que consiste en lo siguiente: la cofradía le presta el dinero a un particular y el bien garante es, ellas prefieren las casas, es una casa. Entonces dice, pues la cofradía de San Lorenzo le presta a Mari Núñez 10.000 maravedíes. No sé cuál es el total, no sé cuál es el interés, ni sé la cantidad prestada. Pero en estos créditos hipotecarios hay una diferencia con respecto a nuestros tiempos. El aval sigue siendo una casa, pero esos 10.000 maravedís hay que pagarlos a una cantidad fija para siempre jamás. Para siempre jamás significa que lo tiene que pagar el suscriptor del préstamo y todos sus herederos de generación en generación. En caso de que un año se produzca el impago, la cofradía se queda con la casa. De tal manera que algunas de esas casas que las cofradías tienen en su bolsa inmobiliaria proceden de este tipo de operación. Una vez pude determinar un interés porque hubo un impago y empiezan a aparecer otras cifras en las documentaciones siguientes, y el interés en esta época que cobraban las cofradías eran del 10%. Así que cuando vayan al banco piensen que los bancos nos están haciendo un favor. Las cofradías también eran dueñas de propiedades rurales, aunque no mucho. No hay una vocación rural en las cofradías, porque si la mayoría de sus componentes son artesanos y gente de los servicios de las ciudades, la vocación rural es prácticamente nula. Pero claro, reciben en donación propiedades rurales que tienen que administrar. ¿El cultivo al que están dedicados estas tierras? Pues lo típico de lo que es el entorno de la Andalucía occidental: las viñas, los olivares, las huertas y sobre todo los cereales. Estos contratos de arrendamiento, las cofradías además reproducen el modelo que utilizan para las casas, las arriendan por periodos de tiempo muy largos. Las cofradías no quieren estar pendientes de tener que revisar los contratos, renovarlos, entonces las arriendan, pero no piden no piden renta en especie, quieren dinero. A mí no vaya tú traer trigo, ni uva, ni nada, no. Las gallinas sí, pero otros productos no lo queremos. ¿Algunas también tienen ganado? Muy pocas tienen ganado porque, como insisto, son gente de la ciudad y el ganado no es muy urbano. Una cofradía, la cofradía de San Julián, pues recibió en herencia 200 ovejas y rápidamente las arrendó. ¿Qué puede hacer uno con 200 ovejas? ¿No? Piensen ustedes, si le regalan 200 ovejas, ¿qué hacen ustedes con las 200 ovejas? Buscamos un pastor y se las arrendamos. Y la cofradía de la sangre también recibió como donación unas tenerías. Las tenerías son las instalaciones donde se curte el cuero. En Sevilla había varias tenerías, todas situadas fuera del recinto amurallado, porque las tenerías desprenden muy mal olor, la curtición de la piel desprende muy mal olor. Y la arrendó por un precio muy interesante, la arrendó un curtidor, la tenía además en la calle de la curtiduría, la arrendó un curtidor por 20.000 maravedís anuales. Muchos kilos de pan se podían comprar con eso. Vamos a pasar a las actividades culturales y las benéfico-asistenciales. La fiesta que más celebran las cofradías medievales, antes de que empiecen a procesionar, incluso cuando ya están procesionando, es la fiesta que debe ser por excelencia la fiesta de la cristiandad, el Corpus Christi, la exaltación del cuerpo de Cristo.
pero ellas son sobre todo instituciones benéfico-asistenciales, actividad de caridad que desarrollan en primer lugar con sus hermanos y hermanas. La preocupación fundamental de estas instituciones son sus miembros, y como eran ricas y sobraban, pues también la destinan al resto de la sociedad mediante la construcción de un hospital. ¿Qué le preocupaba más a la gente de esta época? Pues muy sencillo, todo está relacionado con la muerte. Lo que más le preocupaba era que lo enterrasen y que le celebrasen oficios de difunto que acortasen su tiempo de estancia en el purgatorio. Esta actividad relacionada con la muerte la van a desarrollar tanto con los cofrades, porque las reglas además los obligan a ello. La gente se hace cofrade o hermana precisamente para esto, y con los no cofrades. Entonces a los no cofrades les exigen pagos en metálico de los servicios prestados, o si quieren que les celebren oficios de difunto durante un tiempo prolongado, piden donaciones de bienes que generen rentas durante mucho tiempo. De aquí vienen las casas, de aquí vienen las tierras, de aquí vienen las instalaciones artesanales, particulares que les donan sus propiedades a cambio de la celebración de oficios de difuntos. Como les he dicho, pues todas las cofradías de Sevilla y las de Jerez, que son las que yo he estudiado, pues tenían un hospital. No piensen ustedes que es un centro sanitario, ni mucho menos, sino que la palabra hospital viene del latín hospes, que significa huésped. Entonces funcionaban como hospedería, lugar de acogida de personas pobres, porque en la documentación la referencia a tratamientos medicinales es prácticamente nula. La única cofradía que sí dispensaba algún tratamiento sanitario, conforme a las condiciones de la época, incluso tenía un cuerpo de médicos, de sangradores, era la Cofradía de la Misericordia de Sevilla, pero las demás lo que tenían era una hospedería. ¿De dónde procede este hospital? Pues tiene distintas fuentes de procedencia. En las cofradías que nacen vinculadas a un oficio, son los propios profesionales los que se encargan de la construcción del hospital. En cambio, las cofradías caritativas, las que no proceden de un grupo de profesionales, pues el hospital suele ser una donación de un particular, que la cofradía decide convertir en hospital. Conocemos cómo era la estructura del Hospital de la Sangre gracias a un documento del año 1503, porque ese año la cofradía estaba muy bien económicamente y decidió reformar el hospital que tenía. El hospital, si conocen Sevilla, el Hospital de la Cofradía de la Sangre estaba situado en el Pozo Santo. Creo que ahora hay una residencia de personas mayores en el Pozo Santo en Sevilla. Entonces la Cofradía de la Sangre contrató un albañil, a Juan Márquez, para que hiciese la siguiente reforma. Había un corral de naranjos donde existía una estructura, un inmueble. Este inmueble tenía una salita en la planta baja, cuyo techo tenía que ser reformado. Sobre esa salita había una sala más grande, el techo también había que reformarlo y encima había un soberano. Por lo tanto, nos está hablando de un inmueble de 3 plantas que consideramos que era espacioso. ¿Por qué? Porque además la cofradía mandó levantar alrededor del hospital un muro cuyas medidas nos está hablando de un espacio grande. Pero además, esto es muy de Andalucía, nos gusta mucho la exposición, lo que mis alumnos llaman el postureo. Además, la cofradía tenía dinero, insisto, pues mandó labrar en ese muro una puerta con albanegas, con unas rejas labradas, porque no era la puerta de cualquier hospital, era la puerta del Hospital de la Cofradía de la Sangre, la que recibía más donaciones por parte de la sociedad sevillana, la que más oficios de difuntos celebraba y, deduzco yo, la que más garantía daba en esas celebraciones, si no hubiera habido tantos donantes y tanta gente encargándole esos oficios de difuntos. ¿Qué se le dispensaba a las personas acogidas? Pues miren ustedes, se les dispensaba algo que nos puede parecer pequeño, pero que en esa época era muy grande. Se les daba un lecho, se les daba mantas y se les daba comida. He de decir que cuando llegaban alguien en malas condiciones sanitarias acababan muriendo. Lo sé porque redactan testamentos y dejan
al hospital de la cofradía como heredero de las pocas pertenencias que tenía. Pero en esa época donde no había un Estado que se ocupase de atender a las personas que estaban en la calle, en el caso de Sevilla, que había unas 100 cofradías con sus 100 hospitales, el que hubiese estos lugares donde estas personas que no tenían nada pudiesen estar acogidas y recibir alimento y calor y compañía, pues yo considero que era algo muy, muy importante. El mantenimiento económico, pues el mantenimiento económico venía de todos estos negocios que a mí me permiten conocer a las cofradías, de todas esas rentas que van recibiendo de las distintas propiedades que tenían las hermandades. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la conferencia, que yo he titulado ¿Por qué procesionamos? Es decir, me voy a ir a los orígenes de las primeras procesiones de Semana Santa. Miren ustedes, las primeras procesiones de Semana Santa tienen como elemento fundamental la disciplina pública, la flagelación pública. Eso es lo más importante. Entonces tenemos que hacer una evolución teológica, tanto de la devoción a la sangre de Cristo como de la consideración teológica, y aquí, padre, si yo me equivoco, usted me corrige, del culto a Cristo. A ver, la devoción a la preciosa sangre de Cristo, porque así se le llama en la Edad Media, la preciosa sangre de Cristo, ya aparece en el Nuevo Testamento, concretamente en Mateo, en la primera a los Corintios, en Éfeso, en los Colosenses y en los Hebreos. Pero no será hasta el siglo VI cuando encontremos por primera vez materializada una imagen de Cristo crucificado. Representar a un crucificado en la sociedad romana tenía el problema de que en la cruz morían los peores delincuentes. Ustedes imagínense que ahora surge un grupo que tienen como líder a un señor que lo han ejecutado en la silla eléctrica, o en un paredón de fusilamiento, que ahora en Estados Unidos están recuperando el paredón de fusilamiento. Volvamos al lejano oeste. No creo que ese grupo adopte como símbolo la silla eléctrica. Pues lo mismo le pasaba a los cristianos de los primeros siglos. No quieren representar a la cruz. Si tienen oportunidad, pues miren imágenes de las primeras representaciones de Cristo, que es el Cristóforo, se le representa con el cordero encima, o como el pez, ¿no? Porque las siglas de pez en griego, Ichón, pues Jesucristo, rey de los judíos, no se representa el crucificado. Esta es la primera representación. Lo mismo aparece una, pero bueno, en la historia tenemos que movernos con lo que tenemos ahora. Esta es la primera representación de un crucificado que es del siglo VI y reproduce ese pasaje del Evangelio de San Juan 19, 32-34. Las personas que estudian la Biblia, los exégetas, pues interpretaron este pasaje como símbolo de la Eucaristía y del bautismo, en el sentido de que la sangre que emana de Cristo representa la Eucaristía y el agua pues representa al bautismo. Pero hasta el siglo XIII, Cristo, que es una figura muy complicada de entender para el mundo romano, porque Cristo es a la vez Dios y hombre. En la tradición clásica, los dioses son dioses. Luego hay algunos humanos con capacidades excepcionales, pero los dioses no son hombres, y Cristo es Dios y hombre. Esto, por ejemplo, va a dar a partir del siglo III lugar a numerosas herejías, porque no se entiende cómo un Dios a la vez puede ser hombre. Pues hasta el siglo XIII, Cristo tiene una naturaleza fundamentalmente divina. Ahí lo tenemos representado como, esto es un pantocrato de una iglesia románica catalana, los mejores pantocratos que hay en el mundo ibérico son catalanes, y es el Cristo justiciero, anunciador del juicio final. Pero eso no es un hombre, eso es un Dios. Y en las procesiones de Semana Santa le estamos rindiendo devoción a un hombre que murió y sufrió en la cruz para salvarnos. No tiene nada que ver con esto. Tenemos que llegar al siglo XIII a una figura que para mí es fundamental y a la cada vez, a medida que voy estudiando, admiro más, que es San Francisco. San Francisco es el primero que reivindica la humanidad de Cristo. Él siempre se hace representar, como veis, con el Cristo crucificado. Él mismo, cuando subió al monte Albernia, bajó con las llagas de Cristo.
y él es el primero que representa el Belén. El nacimiento y la infancia de un niño es algo muy humano. Entonces, a partir de San Francisco, cuando esta concepción de Cristo como Dios cada vez se va a ir contaminando más o impregnando más de la naturaleza humana de Cristo. A partir de San Francisco, cada vez van a ser más los miembros de la Iglesia que van a reivindicar esta humanidad cristífera. La primera, la gran amiga de San Francisco, Santa Clara de Asís, Santa Brígida de Suecia. Mirad cómo en el hábito que ella diseñó para sus monjas llevaba la corona de espinas. Ya estamos introduciendo los elementos de la pasión. Estos elementos de la pasión no tienen cabida en la imagen del Pantocrator. Enrique Susón, dominico, también los dominicos se van a contagiar de esta devoción a la humanidad de Cristo, ahí lo tenéis representado con la corona de espinas, y quizás la obra que más pudo influir en esta reivindicación de la humanidad de Cristo pues es la Imitatio Christi de Tomás de Kempis, que ya veis de finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Uno de los autores que más pudo influir en la devoción a la sangre, que es una devoción nueva, no existía en la cristiandad, es este señor Juan de Oliví o Juan de Oleo, que como veis vive en la segunda mitad del siglo XIII, porque él defendió una teoría que es muy interesante y que es fundamental para la aparición de estas primeras procesiones de Semana Santa. Él defendió que cuando Cristo derramó su sangre del costado, ya estaba muerto y no estaba vivo. Esto luego va a tener su reflejo en uno de los numerosos enfrentamientos entre franciscanos y dominicos, porque los dominicos defendían que en la sangre de Cristo todavía había divinidad, mientras que los franciscanos tenían como teoría que en la sangre de Cristo solo había humanidad. Los enfrentamientos llegaron a tal extremo que este Papa Pío II, que él había admitido la veracidad de una ampolla de sangre que hay en la Catedral de Mantua, pues a través de la bula In Familia Summa Providentia tuvo que prohibir toda discusión sobre la sangre de Cristo, porque ya digo que los enfrentamientos incluso llegaron a las manos. Los franciscanos y los dominicos se pelearon por este tema. ¿Cómo voy para atrás? ¿Así? Ay, no, así voy para adelante. Pero, en medio de esta discusión, Fray Francisco de la Rovere escribió un tratado llamado De Sanguini Christi, el franciscano, donde defendía la teoría de que la sangre es un elemento humano y no es un elemento divino. Y para que vean ustedes el azar, cómo coloca a las personas en su sitio y hace que las cosas sucedan, pues en el año 1471 Fray Francisco de la Rovere fue elegido papa con el nombre de Sixto IV. Este papa, por ejemplo, es el que concedió la dispensa a los reyes católicos para poder casarse. Es el autor de la obra de Sanguini Christi. A partir de él se va a difundir enormemente la devoción a la sangre de Cristo como elemento humano. Pues bien, toda esta teoría que hay a nivel de las altas instancias de la Iglesia tiene que llegar al pueblo. El pueblo es analfabeto. La forma que se tiene en esa época para enseñar al pueblo es la imagen. Entonces vamos a ver una serie de imágenes que se van a reproducir en el arte para transmitir esta devoción a la sangre de Cristo. Uno de los primeros que aparece es el tema de la prensa mística, de la comparación entre las uvas que tienen que ser prensadas para dar el vino. Nace la imagen de Cristo prensado para derramar su sangre, que es un elemento salvífico para la humanidad. También empiezan a aparecer las imágenes del Cristo crucificado. Siempre hay un Cristo crucificado. Ahora vamos a ver la evolución de la imagen sangrante. En un principio simplemente es sangrante, pero luego va a surgir un motivo artístico que es la recogida de esa sangre por angelitos en cálices. Si han estado en la Catedral Nueva de Salamanca y han podido ver la Capilla Dorada está dedicada al tema de la sangre. No sé si alguien ha estado en Salamanca y ha visto la Capilla Dorada. Esto es muy sencillo, se busca en internet y ya la ven además con más detalle que si fueran a la catedral. Este es el tímpano de la Catedral Nueva de Salamanca, ¿veis? Ustedes tienen otra vez al Cristo. Esta foto la hiciste tú, Santi.
cuando estuvimos camino de Zamora. Ven ustedes al Cristo y los ángeles recorriendo la sangre en los cálices. Si queréis, sí, yo no tengo papeles, no necesito leer. ¿Queréis ver las imágenes anteriores mejor? ¿Sí? Tengo que ir para acá. Mira, aquí tenéis la prensa mística, al Cristo crucificado sangrante, aquí con los angelitos, aquí en escultura de alto relieve, las fotos del 2008. Vaya por Dios. La fuente de la vida. Aquí ya veis Cristo sangre en una fuente, que los franciscanos, que se van a convertir en los que tengan el monopolio de la devoción a la sangre. Los franciscanos, ven ustedes, lo van recogiendo para luego distribuirlo por el resto de los creyentes. Y pronto nos vamos a encontrar en los testamentos. Los testamentos son un síntoma muy evidente de cuáles son las devociones que se manejan en el momento. Nos vamos a encontrar a finales del siglo XV en los testamentos fórmulas alusivas a la sangre de Cristo. Este es el testamento de Isabel la Católica. Codiciando, habiendo voluntad de poner mi ánima en la más llana libre carrera que yo pueda fallar por la salvar y llegar a su merced, alteza de nuestro Redentor Jesucristo, pues a él plogo es quiso redimirla y salvarla por su preciosa sangre. Ven ustedes que la labor de los franciscanos ya está dando sus frutos. Y a principios del siglo XV y sobre todo a finales del siglo XV nos vamos a encontrar en todos los conventos franciscanos, excepto el de Jerez. A mí Jerez me trae loca porque no encuentro explicación y tampoco encuentro documentación, con lo cual estoy ahí perdida. Cofradías dedicadas a la devoción de la sangre, que es como la que hemos visto, esta de la Casa Bodegón y todo lo demás. Se empieza a difundir la práctica de la flagelación, porque al igual que Cristo derramó su sangre en la cruz para salvarnos, los cristianos tienen que derramar sangre para salvarse, que es la práctica de la autoflagelación. El modelo de flagelación no lo van a dar los franciscanos, sino que lo va a dar un dominico, que es San Vicente Ferrer, uno de los grandes predicadores de la época, porque él, los predicadores, si me permiten la libertad, pues eran como las estrellas del momento. Los predicadores eran contratados en las distintas ciudades para que predicasen con motivo de distintas fiestas. Pues San Vicente Ferrer, se anunciaba en las ciudades porque iban primero un grupo de flagelantes. Entonces, cuando los flagelantes llegaban a la ciudad se preparaba porque sabía que detrás venía San Vicente. Esta práctica nace en Italia y de ahí la copia a San Vicente. Tenemos el elemento sangre, pero necesitamos también el elemento cruz, porque los primeros Cristos que procesionan son crucificados. Ahí va a tener un papel fundamental las cruzadas. Las cruzadas empiezan a desarrollarse a partir del siglo XI y, entre otras consecuencias, tienen la traída de reliquias a la cristiandad occidental. Y entre ellas se encuentra la reliquia de la Veracruz, trocitos de la cruz donde Cristo fue crucificado, que lo descubrió Santa Elena en el siglo IV. Pero hasta ese momento la devoción a la Veracruz había permanecido, permítanme la expresión, en stand-by, no es esta época hasta la que se pone en vigor dentro de las devociones. En un primer momento, en virtud de esa concepción como Cristo Dios, miren ustedes cómo son los crucificados. Este es el crucificado del rey Fernando I y de su esposa Sancha. Si lo ven, no es un Cristo que sufre, ¿verdad que no? Tiene los ojos abiertos, tiene una cara tranquila, porque esto sería la traducción a la escultura del Pantocrátor. Es Cristo Dios. O aquel que tienen ustedes, no tiene corona de espinas, tiene una corona de rey, porque Cristo, insisto, es un Dios. Aquí ya nos estamos entrando en el gótico y ya empiezan a aparecer elementos de la pasión. Ya en las caras aparece, dentro de lo austero que es el gótico, cierto sufrimiento. Y sobre todo empiezan a aparecer las llagas, la sangre de los clavos, porque ya nos estamos acercando a Cristo hombre. Ya San Francisco ha irrumpido con su reivindicación de la humanidad de Cristo. Pues estas dos devociones se van a unir de la mano de los franciscanos, Sangre y Veracruz, y vamos a encontrar en los conventos franciscanos, como el de Sevilla que tenéis aquí, a las hermandades de la Sangre y de la Veracruz, que son las primeras que van a procesionar. La primera de la que tenemos constancia documental que procesiona es la Veracruz y Sangre de Cabra,
que lo hace en el año 1520. Antes de ese momento no tenemos, yo espero que aparezca algo, no tenemos ninguna constancia documental de una procesión. Esas procesiones eran muy simples, porque lo importante no era la imagen, lo importante era la flagelación. En esta época las cofradías estaban constituidas por dos tipos de hermanos, los hermanos de sangre, que eran los que se flagelaban, que además era lo que pagaban la cuota de entrada más cara y la cuota anual más cara, porque lo importante era eso, y los hermanos de luz que iban llevando hachas en la procesión. En la cabecera del desfile procesional iba una seña, una bandera negra. A continuación iban los cofrades de sangre flagelándose, a continuación los de luz. Aquí va al principio, pero lo normal es que fuera al final. Y al final iba un pequeño Cristo. Este es el Cristo con el que procesionó durante sus primeros desfiles la Veracruz de Marchena. La Veracruz del Puerto también conserva uno, que ya le conté yo a Víctor porque lo conserva. Porque una vez tuve una crisis de eficacia, le organicé el archivo de la hermandad y ahí se pudo descubrir que el Cristo que tenía un hermano, que decía que era suyo, de toda su familia, de toda la vida de Dios, era el de la hermandad. Como veis, eran pequeñitos, eran portados por un sacerdote acompañado por dos hermanos, pero nada más, no había flores. La única música que se llevaba era un tambor templado y una trompeta tocando a dolor. Cuando terminaba la procesión, que no eran como los recorridos de ahora, que duran horas y horas, al menos en Sevilla y en Jerez, pues los hermanos que no habían podido flagelarse, habían preparado un lavatorio. El lavatorio consistía en poner en unas ollas a hervir arrayán, laurel, romero y rosa para lavar las heridas provocadas por la flagelación. En las reglas se dice cómo tiene que ser lo que ellos llaman la disciplina. La disciplina es un látigo de 7 cuerdas. Entonces, para que no se infectasen las heridas, con esponja se les aplicaba este cocimiento y también se les daba, para reconstituirlo, se les daba vino y pan. El ser humano tiende siempre a la exageración. Entonces vamos a empezar a ver en las reglas de mediados del 16 la prohibición de poner en las puntas de las cuerdas de la disciplina bolas de vidrio o bolas de metal con punta. ¿Por qué? Porque claro, eso laceraba muchísimo la espalda. Se trataba de hacer un sacrificio, pero bueno, al ser humano siempre le gusta ser más que nadie. Entonces empezaron a colocar vidrio y estas piezas metálicas en las puntas de la disciplina y las reglas los prohibían. En estas procesiones iban mujeres. Y iban mujeres y lo van a hacer a lo largo del siglo XVI, porque continuamente en las reglas se dice que las mujeres no vayan disciplinándose. Luego, si se prohíbe, es porque se está produciendo. A partir del siglo XVII esta prohibición desaparece. Quiere decir que ya las mujeres las han expulsado de los desfiles procesionales. Estas procesiones de disciplina se mantendrán en vigor hasta el siglo XVIII. Lo que pasa que ya cuando llega Trento, el valor que Trento le da a las imágenes y el barroco, pues va a hacer que cada vez las imágenes, los pasos, las flores, la música, los bordados vayan adquiriendo más importancia y no tanto la disciplina. Estos son representaciones de disciplinantes de Goya. ¿Quién prohibirá las procesiones de disciplina? Pues miren ustedes, el señor que da nombre a mi universidad, Pablo de Olavide. Pablo de Olavide era un ilustrado y cuando llegó a Sevilla y vio esto, pues le pareció algo diabólico y prohibió terminantemente las procesiones de disciplina, pero para que vean ustedes que el karma existe, después lo condenó la Inquisición a él por meterse con las cofradías. A partir de ese momento de la prohibición de la disciplina, pues ya los cortejos irán evolucionando, irán cambiando hasta que lleguemos al momento actual. Yo no hablo por vuestra cofradía, hablo en general, donde lo que importa realmente son los pasos, son las imágenes, donde los costaleros tienen un poder que yo no entiendo ni comparto, deciden y no deciden, los capataces son a veces más sagrados que los propios titulares, y yo insisto, las cofradías tienen que seguir siendo cofradías, pero también tienen que ir pensando en cómo ser hermandad, porque si nos quedamos sin los hermanos y las hermanas,
de dónde vamos a sacar ese componente humano que es lo que da sentido y realidad a las cofradías. Muchísimas gracias. Ahora viene el momento de las preguntas, ¿no? ¿O aquí no hay preguntas? Bueno, eso ya queda el criterio y si alguien quiere hacer... Voy a cobrar lo mismo, se pregunta como si no. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Y en orden? Bueno, pues recoger lo que yo he dicho. Un pequeño detalle para Muchas gracias, no tendré por qué. agradecer tu labor y contribuir con esta conferencia